Que Dios les bendiga ricamente, mis queridos hermanos y hermanas. Nuevamente estamos en este canal, unidos en Cristo. Quisiera compartir con ustedes una breve meditación de la palabra de Dios, que fue de tremenda bendición para mí. Se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1, 3, y luego voy a citar otro versículo más. Es muy importante tomar conciencia de que Dios tiene sus claves, sus llaves, sus secretos. Cuando nosotros decidimos seguir hacia adelante confiando en Dios, Dios también se mueve al mismo tiempo. Aquí el pueblo de Israel se encontraba en un estado de sitio en Samaria. Por lo tanto, no había nada que comer. Comían el estiércol de las palomas, comían las cabezas de los burros, comían aún a los bebés recién nacidos. Pero estaba el profeta Eliseo en el capítulo 7, verso 1. El profeta soltó una palabra de fe. Y eso es lo que nos falta en estos tiempos. Soltar una palabra de fe. Dios siempre ha respaldado cuando uno habla y se mueve por fe. Dijo, mañana a esta misma hora habrá alimento aquí en las puertas de Samaria. Y así fue. Ya había una palabra en el aire. Y cuando soltamos palabra de fe, Dios comienza a moverse en los cielos. Aunque no lo veamos, pero Dios se está moviendo. Es por eso que dije al principio que cuando nosotros nos movemos, le damos lugar a Dios que también se mueva. En el versículo 3 del capítulo 7, vemos a 4 leprosos que estaban marginados por la lepra, porque eso era contagioso, y en aquellos tiempos no había remedio, no había cura, la ciencia no estaba muy adelantada como hoy en día. Entonces estos 4 leprosos pensaron en común acuerdo y dijeron, si nos quedamos aquí parados, nos vamos a morir de hambre. Si retrocedemos y nos vamos al campamento de nuestros hermanos, moriremos, porque nos van a comer. ¿Qué hacemos? Y si nos vamos al frente al campamento de los sirios, ¿quién sabe? Quizás les caigamos en gracia, quizás nos dan de comer y no nos matan. Y si nos matan, pues de ambas maneras vamos a morir. ¿Y qué hicieron? Al anochecer tomaron la decisión de ir al campamento de los sirios. Pero ¿qué hizo Dios? Ahí en el versículo 5 y 6 del capítulo 7 de Segunda de Reyes. Ahí Dios comenzó a trabajar. Hizo y provocó un gran ruido en el espacio. Por lo tanto, todos los que vivían en el campamento de los sirios, al escuchar el estruendo de carros y de caballos y de un gran ejército, y no solamente de un ejército, sino era el ruido tan grande que daba la impresión que eran muchos los ejércitos que venían a atacar a los sirios. Ellos se asustaron, se espantaron, se llenaron de pavor y dejaron la comida ahí en la mesa. Salieron corriendo, perdiendo prácticamente la ropa por el camino. Los caballos quedaron atados. No hubo tiempo ni para subir a los caballos. Bien dice la Biblia que cuando Dios hace la obra, la hace bien y la termina. Cuando llegaron estos 4 leprosos muertos de hambre, porque así se encontraban,
Entraron a las tiendas y vieron que había comida, comieron, bebieron, tomaron vestimentas, joyas para ellos, oro, plata, y salieron a esconderla afuera del campamento. Y de pronto dijeron, no estamos haciendo bien nosotros. Si callamos, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos a ir a nuestros hermanos que están allí en el campamento nuestro, en Samaria, y vamos a decirle que ellos también vengan a participar de este banquete. Fíjese que cuando Dios toma carta en el asunto, aún los resentimientos no están, no prevalecen. Ellos tenían raíz de amargura, tenían tristeza, porque no podían estar con la familia. Ellos eran inmundos, marginados por la sociedad. Pero ellos estaban tan contentos que se olvidaron de todo lo que le hicieron sus propios hermanos. Salieron corriendo, pagaron bien por mal, fueron a los gritos diciendo, hay alimento, vengan a buscar para que ustedes también coman, como nosotros lo hicimos. Vemos a través de este pasaje bíblico una enseñanza tremenda, que cuando uno determina moverse, tomando decisiones justas y precisas bajo la dirección de Dios, Dios se mueve. Ya en primera instancia, Eliseo había soltado una palabra de fe. Mañana a esta hora habrá alimento. Eso fue suficiente para que Dios comience a moverse. El segundo trabajo lo hicieron los 4 leprosos, pero Dios estaba en el asunto, usando a estos muchachos. Cuando llegaron al campamento de los sirios, Dios ya había realizado su parte. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y Dios hace la suya. Nosotros hacemos lo que es posible para nosotros y Dios hace lo que es imposible. Muévete por fe y Dios te va a respaldar y te va a sorprender, porque Dios está esperando eso. Siervos de Dios que comiencen a moverse por fe. Congregaciones que comiencen a moverse por fe. Distintos ministerios que hay en distintos siervos que comiencen a moverse por fe. Los evangelistas, los misioneros, a moverse. Y Dios también se estará moviendo. Aquí lo hemos visto. En sí el ejército no existía, los caballos tampoco, las ruedas tampoco. Dios había imitado, Dios es un buen imitador. Hizo un ruido en el aire, en el cielo, en el espacio. Y ese ruido fue suficiente para espantar de tal manera a los enemigos. Y ellos huyeron por ese miedo, porque quisieron salvar sus vidas. No se habían dado cuenta que era Dios el que estaba peleando a favor de su pueblo. Ellos no conocían a Dios. Ellos querían atacar y destruir a este pueblo. Pero Dios puso su mano y transformó todo lamento en baile, transformó toda pobreza en abundancia, porque hubo bastante alimento y comieron todos. Espero que estas palabras, mis queridos amigos y amigas y hermanos y hermanas, le hayan servido de tremenda bendición. Y me quiero despedir con el amor de Dios el Padre, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo y con la comunión del Espíritu Santo. Dios les bendiga ricamente.